Bueno, esa es la actividad número 5, es sobre el uso y la explicación de JavaScript. Vamos a tocar ciertas temáticas. La primera temática es ¿qué es JavaScript? Entonces, eh, vamos a trabajar sobre la página que ya hemos creado. Hice unos pequeños ejemplos y vamos a enfocarnos sobre todo en el código. Entonces, esta va a ser la explicación pues, del código y de la temática planteada. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación que sirve para la creación de páginas y sitios web dinámicos. Se le puede agregar en su contenido efectos al texto, eh, que al pulsar botones, animaciones, en ventanas flotantes, mensajes de aceptación. Sirve para crear relojes, fechas, calculadoras, contadores de visita y animación general en las páginas web. Entonces, para la implementación de JavaScript en HTML lo podemos hacer dentro de las etiquetas script y dentro de ella ponemos las líneas de código. También se puede por ventana, por un archivo externo y se crea el link al archivo JavaScript. La extensión es .js. Vamos a hablar de los conceptos básicos. Vamos a hablar de matrices, estructuras de control, también de variables. Eh, bueno, bueno, hice unos pequeños ejemplos. Entonces voy a empezar primero con el tema de las variables. Las variables, como los otros lenguajes de programación, en los cursos pasados que hicimos de Java, son espacios en memoria donde se almacenan datos que pueden variar durante o al final de la ejecución del programa. Tienen un nombre, tienen un valor y pues depende de la sintaxis del lenguaje de programación, puede variar. Entonces acá en JavaScript, como podemos ver, se utiliza la palabra reservada var, se le da un nombre y se cierra con un punto y coma. Entonces en este caso es cuando hay una declaración explícita que se usa la palabra reservada var. En este caso no se inicializó, se puede o no se puede. Se utilizaría el signo igual y el valor que se le asigne. También se pueden declarar varias variables en la misma línea de código, separándolo con el punto y coma. También se puede hacer una declaración implícita, eh, es decir, que no se utiliza la palabra reservada var. Entonces tenemos varios tipos de variable, puede ser una variable numérica. También tenemos la variable numérica, no se pone con entre comillas. Las cadenas de texto se usan para palabras o frases y se pueden usar con comillas simples o dobles. Bueno, ahora vamos a hablar de los operadores matemáticos en JavaScript como en otros lenguajes de programación. Se puede utilizar operadores matemáticos como la suma, la resta, la multiplicación, la división, también se puede el residuo. Se puede operar entre valores numéricos, también lo podemos hacer con las variables. Eh, También, bueno, vamos a hablar ahora de, eh, bueno, las operaciones matemáticas se pueden aparecer en la pantalla, puede ser con una LED, también se puede imprimir directamente en el HTML. Eh, bueno, realmente estas son operaciones básicas, vamos a hablar ya de las matrices. Una matriz es una estructura que contiene varios valores. Estos valores van entre corchetes y van separados por comas. Pueden ser valores numéricos o ser valores de texto. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo. Frutas es el nombre del array. Se declaró acá en var, frutas. Puede ser un array, también puede ser una variable simple. Entonces, va entre corchetes, como son texto, va entre comillas. Y ya se puede usar, pues, métodos de los arrays, en este caso length, para saber el tamaño del array. Con un ciclo for lo podemos recorrer.
Mediante JavaScript podemos recuperar los valores de la matriz, también los podemos operar. Recordemos que, como en otros lenguajes de programación, se inicia el valor del índice desde cero. Vamos a hablar ya de estructuras de control. Tenemos varios tipos de estructuras de control: el if, el else, el switch, el for, el do y el do while. Realmente es muy parecido a Java, puede variar en algunos casos. Acá tenemos la sentencia if, tenemos una condición, si es verdadera, entra a ejecutarse. Entonces, si edad es vacío, lo que tiene que hacer es que por medio de la ley nos diga no vas a introducir una edad. En este caso no hay un else, pero en caso de que tuviéramos else, quiere decir que si el if no se cumple la condición, saltaría directamente ya al else. Acá en este caso también tenemos un switch. Acá nos pregunta la edad. La, la lógica del switch es que se nos dan varias opciones. La estructura switch es algo más compleja y en este caso usamos la palabra reservada break para romper el flujo de la ejecución cuando uno de los casos se cumpla. Entonces, en caso de que el usuario ingrese un 0, un 18, un 65, se va a imprimir respectivamente cada uno de los el texto que esté en el alert, o tenemos un default. En caso de que ninguno de los casos se cumpla, se imprime este default. También tenemos el ciclo for. El ciclo for que ya también lo vimos en Java. Lo que hace el for es recorrer en el array. Tenemos un inicializador, la comparación y un incrementador. Entonces inicia en 0 hasta que sea menor que el tamaño del array y aumenta de 1 en 1. Entonces lo que hacemos con eso es recorrer el array y ya aquí con esta variable text que ya está inicializada, lo que hacemos es acumularlo. Y que luego con esta sentencia JavaScript document.getElementById lo imprima dentro del texto HTML. Entonces esta fue la sentencia for. Vamos a ver ahora la sentencia do y do while. Bueno, el while primero. Tenemos una variable color que está vacía. Mientras sea diferente de rojo, lo que va a hacer es que nos va a imprimir en este prompt, dame un color. Entonces ese fue mientras no le demos esa variable, no va a seguir. Entonces, bueno, hasta que esté rojo se va a quitar la pantalla. La diferencia entre el while y el do while es que el while eh, se va a cumplir. El do while se tiene que ejecutar por lo menos una vez, el while no. Entonces, bueno, las ventanas emergentes se pueden con el prompt para recibir información, o también se puede por medio de un alert. También los mensajes por pantalla, bueno, podemos recibirlo por medio de un prompt y con un document.write lo podemos imprimir directamente en la pantalla. El siguiente tema que vamos a tocar son los botones. Se puede por medio de un input tipo botón. Que al hacer clic, bueno, este botón lo que sirve, como lo vimos en el módulo, sirve para que nos regrese una página antes. Se utiliza por medio del input. Vamos a hablar ahora de algo bastante útil, son las funciones. Busquemos una función. Entonces se utiliza la palabra reservada function, el nombre de la función y si recibe argumentos o no. Entonces
función de una función es que no se redunde en líneas de código para que se puedan ejecutar pues rápidamente acciones que necesitamos que ejecute el código. Entonces, bueno, también se utiliza la palabra reservada return, no es obligatorio. Si una función no necesita pues devolver algo necesariamente, entonces se utiliza la palabra reservada return en caso de que queramos devolver algo. Puede recibir argumentos o la función no necesita también recibir argumentos. Depende de cómo la necesitemos. Eh, bueno, los mensajes por pantalla también se puede por medio de la sentencia windows.alert. La sintaxis de la función, ya hablamos de las funciones, se hace por medio de llaves. Pueden haber funciones con argumentos, sin argumentos, con varios argumentos, y hay un límite de 255 argumentos en una función. Ahora vamos a hablar de qué es un objeto y sus métodos. Entonces en JavaScript los objetos se crean con el fin de organizar el código fuente para que sea de una forma más clara y entendible para el resto de los programadores. Es bastante similar a la creación de variables y estas a su vez contienen valores de datos. Entonces, bueno, aquí objetos y métodos en JavaScript. Se utiliza la palabra reservada var, el nombre de la del objeto, y por medio de corchetes se pone primero el valor de la propiedad y luego ya el valor. Entonces, una vez creado el objeto, se puede acceder a cada una de sus propiedades por separado. Puede ser por medio de un alert, entonces ponemos el nombre del objeto, puede ser carro, y se utiliza punto, y a continuación el nombre de la propiedad, y así podemos acceder a cada uno de los valores. Esos valores también se pueden operar en caso de ser necesario. También tenemos lo que son los métodos en JavaScript. Cuando un objeto tiene una función, se le puede pedir que haga una acción, eso se le llama un método. Entonces, los métodos es cuando el objeto es capaz de realizar o ejecutar alguna acción de forma independiente por medio de una función. Entonces, en instancia se crea un objeto, al objeto tiene ciertas propiedades, estas propiedades tienen unos valores y por medio de una función se le puede crear, la función puede ser que por medio de una alert nos diga el valor de cierta propiedad y ya luego por fuera ya del objeto podemos llamar por el nombre del objeto punto y utilizamos el nombre del método, doble paréntesis, punto y coma. Todas las sentencias de JavaScript tienen que terminar en punto y coma y ya por este medio podemos utilizar, hacer llamado al método del objeto. Entonces, bueno, con esto terminaría ya la parte teórica, la explicación. Pues los invito a descargar el código si quieren revisar eh, cada uno de los ejemplos que hice, pues fueron bastante sencillos y espero que haya pues quedado claro. Gracias.